y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Una vez más. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la bendición de poder estar aquí en esta tarde, Señor, por habernos dado la fuerza, la salud, Señor, y la oportunidad y la posibilidad de estar aquí. Nos has traído con bien, mi Dios. Ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Padre, toma tu control de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón. Que tu palabra llegue, Señor, a nuestro corazón por medio de la mente, por medio del oír tu palabra, Señor. Llegue a donde tú quieres que llegue en nuestra vida, Señor, y produzca fruto en nuestra vida, Padre. Cada uno estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Puede tomar su lugar? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el versículo 16 de capítulo 19 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de Lot, ¿verdad? Y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar algo acerca de un atributo de Dios, ¿verdad? El otro día hablábamos acerca de la fe, y la fe tiene 2 letras, pero de lo que vamos a hablar ahora tiene muchas letras, y se llaman atributos morales de Dios. ¿Y qué son los atributos morales de Dios? Le voy a mencionar 5, por lo menos 5 de ellos. En primer lugar está la santidad. Bueno, no en primer lugar, el orden así que yo los puse, está la santidad. Ese es uno de los atributos morales de Dios. Otro atributo moral de Dios es la justicia. Otro atributo moral de Dios es la fidelidad. Otro atributo moral de Dios es el amor. Y el quinto, y lo he puesto en este orden, y al rato se van a dar cuenta por qué, es el que vamos a hablar ahora y que acabamos de leer aquí en el versículo 16, la misericordia. Ese es el quinto de los 5 atributos morales. Lo puse la misericordia en el número 5. La misericordia quiere decir bondad, quiere decir compasión, quiere decir también gracia. Viene siendo sinónimo con compasión y por gracia. Según el significado que encontramos, dice: misericordia es bondad divina para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Esa es una definición. Bondad divina para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. ¿Quiénes son sus criaturas? Todos, hermanos, toda la humanidad. Toda la humanidad son criatura de Dios. Y otra definición dice trato compasivo. Eso significa misericordia también. Trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. ¿Qué quiere decir más allá de sus méritos? Más allá de que si lo merece o no lo merece, pero si lo necesita. Esa es la clave de la misericordia. Responder a una necesidad de alguien que está pasando por una necesidad, ya sea la humanidad, en este caso Dios. Ahora, dice la palabra que aquí donde leíamos, la ciudad de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, ¿verdad? Y Dios envió unos ángeles para buscar a Lot, porque Lot
había hallado gracia delante de Dios y para que no fuera destruido juntamente con la ciudad, iba a ser sacado de ahí. Dios envió unos ángeles a buscarlo. ¿Quién era Lot? Cuando Dios llamó a Abraham de allá de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y Abraham obedeció a Dios, que le dijo Dios que saliera de su parentela, de su ciudad, de su tierra, y que Dios le iba a mostrar una tierra donde él iba a habitar, que era la tierra de Canaán. Entonces Abraham salió, dice, de esa tierra y se vino, pero con él se vino también su sobrino, ¿verdad? Lot. Era muy apegado, yo creo, a Abraham. Yo me imagino cuando Abraham se estaba despidiendo de su familia, de su parentela, de repente dijo Lot: tío, yo me voy contigo. Y Abraham no dijo que no, se lo trajo. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, dice la palabra que hubo mucha necesidad, mucha hambre. Emigraron a Egipto. Abraham y su esposa emigraron, y también emigró, también Lot iba con él. Dice que estuvieron en Egipto un tiempo mientras pasó la hambruna, después regresan, y cuando regresan, dice que Lot tenía, al igual que Abraham, muchas riquezas. Se les había multiplicado las ovejas, los bueyes, las vacas, tenían muchas tiendas, pero no tiendas así como Walmart ni ese tipo de tiendas, muchas tiendas para vivir, para acampar, ¿verdad? Como hace esas tiendas de campaña, pero grandes, porque tenía muchos trabajadores y muchos empleados. Entonces dice que los empleados de Lot y los empleados de Abraham empezaron a tener ciertos conflictos, porque había mucho ganado, la tierra no era suficiente donde estaban juntos ellos, y decidieron separarse. Se separan, y dice que Abraham le da a Lot a escoger para dónde te quieres ir, ¿verdad? Para que no tengamos problemas tú y yo, dijo, por todo lo que está creciendo de nuestra riqueza y problema entre los trabajadores, vamos a separarnos. Escoge tú para dónde te vas a ir. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Bueno, la cosa es que Lot escogió, dice que una de las mejores llanuras que le llamó la atención los ojos, una de las mejores llanuras cerca del río Jordán, y dijo él que ese era el lugar donde él se iba a ir, y se fue a ese lugar cerca de Sodoma y Gomorra. Pero poco a poco, hermanos, poco a poco fue adentrándose en esas ciudades, y cuando estaba en las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que vinieron unos reyes extranjeros de otros países y vinieron a pelear contra Sodoma y Gomorra, y se llevaron a Lot, hermanos. Se llevaron al sobrino de Abraham, y todas sus riquezas que tenía Lot se lo llevaron. Entonces Abraham se juntó con otra, hizo su pandilla, como dicen, y se fue, hermanos, a rescatar a su sobrino, y lo rescató, y rescató todo lo que Lot le habían quitado, todo lo rescató y lo trajo nuevamente. Pero en esta vida de Lot con su tío, en esta relación que tuvo con su tío, Lot aprendió algo fundamental en la vida. Aprendió a temer a Dios, aprendió a adorar a Dios. Lot aprendió a obedecer a Dios, a vivir una vida recta, agradable delante de Dios. Abraham, dice la palabra, que hacía sus altares y adoraba a Dios, y Abraham era amigo de Dios, amigo de Dios. Entonces dice que Lot aprendió de ese ejemplo de su tío, a conocer a Dios, y por eso fue bendecido grandemente, tanto económicamente como también en su familia, en lo espiritual. Tenía 2 hijas, y dice la palabra que como Abraham era amigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Cristo? ¿Verdad? Somos amigos de Cristo, hablamos con Él, platicamos con Él, ¿verdad? Le contamos nuestras cosas. Dios le contaba sus cosas a Abraham, su amigo, y un día le dijo Dios a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra
había subido a la presencia de Dios y era algo que Dios no podía, su santidad no podía resistir ese pecado. Era una ofensa grande a la santidad de Dios. Y cuando se ofende la santidad de Dios por medio del pecado, hay una reacción de Dios que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque Dios es justicia también, y trae juicio. ¿Por qué? Porque se ha ofendido la santidad de Dios. El pecado es ofender la santidad de Dios. Bien, entonces le platica Dios a Abraham, su amigo, y le dice que va a destruir esa ciudad de Sodoma. Pero ahí vivía su sobrino. Entonces Abraham empieza a hablar con Dios y le dice: si hubiere gente justa y si hubiere 50 justos, ¿destruiría Sodoma y Gomorra? Y le dice Dios: si hubiera 50 no la destruiría, pero no hay. Entonces se va bajando la cantidad, ¿verdad? Dice Abraham: si hubiera 40, dice, si hubiera 40 no la destruyo, dice Dios, pero no hay 40. Y si hubiera 30, tampoco la destruyo. Y así fueron bajando, hermanos. Y si hubiera 10, no había ni 10, hermanos. Solamente estaba Lot, y pues por Lot alcanzaba a su esposa y alcanzaban sus 2 hijas, ¿verdad? Que eran 4 personas nada más. Entonces no hubo manera de frenar, a pesar de la intervención o la intercesión de Abraham ante Dios. No hubo la cantidad necesaria, y Dios, hermanos, decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Pero como se cree en general en todos los juicios de Dios sobre la humanidad, siempre los hijos de Dios van a ser librados y van a ser protegidos. Cuando usted se acuerda, cuando vinieron a Egipto las plagas, al pueblo de Israel no le tocaron las plagas, a pesar que todos los egipcios les tocaban las moscas y todo eso. Cuando vino la muerte de los primogénitos, a los egipcios les tocó esa situación, que murieron los primogénitos, pero al pueblo de Israel, estando ahí, a ellos no les tocó. Entonces Dios siempre va a proteger su iglesia. También muchos tienen miedo de que va a venir la tribulación y que va a venir el anticristo y que va a venir esos tiempos difíciles, pero Dios siempre, debemos de confiar que Dios siempre va a librar a su iglesia. Nosotros no tenemos que tener temor ni preocupación por eso, porque Dios va a librar a su iglesia. Lo importante es que nosotros estemos en Cristo, y cuando estamos en Cristo tenemos la protección de Dios. Pase lo que pase en el mundo, estemos confiados, pero estemos preocupados de estar en Cristo Jesús, de estar en obediencia, de estar en comunión con Él. Entonces, hermanos, aquí en la palabra donde leíamos, en el versículo 15, dice que al rayar el alba vinieron ángeles, hermanos. Le daban prisa a Lot, pero los ángeles no llegaron así con alas, ¿verdad? Y con aureolas. Lot no sabía que eran ángeles. Vinieron 2 hombres, me imagino que eran 2, ¿verdad? No dice, creo que sí eran 2. Y vinieron a sacar a Lot. Fíjese, uno puede encontrarse un ángel a veces, a lo mejor hemos encontrado ángeles, pero no nos hemos dado cuenta que son ángeles, ¿verdad? Alguien que nos ayude en algún lugar, en algún camino solo, de repente aparece alguien y nos ayuda. No sé si le ha pasado a usted, y después esa persona se va. Bien, dice que llegaron estos ángeles y le dijeron al rayar el alba, al atardecer, que se diera prisa a Lot. Levántate, le decían, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Pero Lot, hermanos, se detenía. Dice en el versículo 16 que se detenía, y los varones lo agarraron, dice, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Según la misericordia
es la primera vez que yo encuentro en la Biblia la palabra misericordia, en este versículo. La primera vez que encuentro esa palabra, pero no es el primer acto de misericordia de Dios. Dios ha ejercido su misericordia desde el jardín del Edén, porque si no hubiera sido su misericordia, hubiera destruido a Adán y a Eva. Si no hubiera sido la misericordia de Dios, no hubiera preservado a Noé en el diluvio. Si no fuera la misericordia de Dios, no existiéramos nosotros. La misericordia de Dios la vemos desde el principio, pero como palabra, yo la encuentro primera vez aquí en este lugar. Después dice Moisés, cuando Moisés sube al monte y dice que está en la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, allá arriba, y Moisés exclama cuando ve, dice así, yo no sé cómo es que él vio a Dios, dijo, grande en misericordia, dice, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando lo vio, ¿verdad? Lento. ¿Por qué dijo eso, hermanos? Porque Dios perdonó al pueblo cuando el pueblo cayó en la idolatría y se hicieron su becerro de oro, dice, cuando Moisés subió la primera vez y Moisés descendió y se enteró de todo ese pecado, quebró las tablas, pero Dios perdonó al pueblo, ¿verdad? Ahí vemos la misericordia de Dios. Cuando Moisés vuelve a subir, expresa a Dios que es una misericordia, no recuerdo la palabra, pero eso dice él, una misericordia grande. Y Dios es lento para la ira. Lento para la ira, porque les digo, desde Génesis, si no fuera lento para la ira, ahí hubiera terminado con la humanidad. Desde el diluvio hubiera terminado con todo, si no fuera lento para la ira. Tanta maldad que existe en este momento en el mundo, tanto pecado que hizo Israel, que Dios fue lento para la ira. Hasta hoy Dios sigue siendo lento para la ira, pero el día llegará, hermanos. El día llegará porque hay un día señalado. Hay un día señalado, pero Dios está postergando ese día de ira para que la gente se convierta, para que la gente sea salva. Ahorita estamos viviendo quizás una extensión de la gracia de Dios. Ya todas las profecías se han cumplido de la venida de Cristo, pero no viene, está dando otra extensión todavía para que más gente se convierta a Dios, o para que nosotros verdaderamente le tomemos a Dios en serio. Vamos a ir al libro de Miqueas. Miqueas es el sexto libro de los profetas menores. Está entre Jonás y Nahum. Miqueas está entre Jonás y Nahum. Es uno de los que están en medio de los profetas menores. Los profetas menores son 12 y es el número 6 después de Jonás. En el libro de Miqueas, capítulo 6, en el versículo 8, son esos libros que se nos esconden, ¿verdad? Los profetas menores. Yo creo por eso les dicen menores, porque se esconden, como que se esconden. Pero aquí está, Miqueas 6, en el versículo 8. Dios, hermanos, hablando con su pueblo, ¿verdad? Hablando con su pueblo Israel, les dice de la siguiente manera: oh hombre, le dice el profeta, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una de las peticiones que Dios le hacía a su pueblo de Israel era la justicia, la misericordia, que son atributos morales de Dios. Pero hay un tercer atributo,
que ese atributo no es de Dios, pero que Dios quiere que nosotros tengamos, que es el atributo de la humildad. Dios pedía eso de su pueblo. ¿Por qué pedía eso? Porque Él es misericordioso. Ahora, estos atributos morales de Dios son atributos que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? O sea, son atributos que son de Él, pero que los comparte con nosotros. Hay atributos de Dios que no los comparte con nosotros, pero bueno, no vamos a tocar esos. Estos que Él comparte, pero hay uno que no comparte Él y que demanda del hombre, que es la humildad, ser humilde. Pero ese atributo de ser humilde, hermanos, lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo los atributos morales de Dios que no se comparten con el ser humano como Dios. Jesucristo como Dios tuvo los atributos de Dios, ¿verdad? Pero también tuvo los atributos que Dios demanda de nosotros y que Dios comparte con nosotros, pero también tuvo los atributos que Dios no tiene, pero que Jesús tuvo, como el de la humildad. Y ese atributo está mencionado aquí. Nuestro Señor Jesucristo tuvo dos naturalezas, se dice, ¿verdad? La naturaleza divina total y la naturaleza humana. Como naturaleza humana, Él nos enseña a nosotros en su naturaleza humana la humildad, ¿verdad? Y esa humildad Dios se la demandaba al pueblo de Israel. Y le demandaba justicia y le demandaba misericordia. Pero Jesús tenía la humildad que Dios no tiene. Pero como era humano, tenía esa virtud, esa cualidad o ese atributo, ¿verdad? De que tenía el atributo de la obediencia. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, ¿verdad? Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Así como descendieron estos ángeles, hermanos, en el tiempo de Lot, a las partes más pecaminosas que había en el planeta Tierra, el lugar donde había más pecado, ahí descendieron los ángeles de Dios, santos y puros, para rescatar a una familia. Así Jesucristo, hermanos, descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra, porque la tierra llena de pecado y llena de maldad. Imagínense, desde que nació ya lo querían matar. Dice que Herodes mandó a matar a todos los niños en el tiempo que Jesús nació, de 2 años para abajo. ¿Qué mundo es en el que Jesús vino? Y todo el tiempo lo quisieron a Él apresar y lo quisieron matar y lo quisieron a esas partes más bajas de la tierra. Pero el pecado de incredulidad era el pecado que predominaba en el tiempo de Jesús. En ese tiempo de Lot era el pecado de la homosexualidad, pero en el tiempo de Jesús el pecado de incredulidad. A Él no le creyeron, a Él no le creyeron como el Mesías, como el Hijo de Dios, y todavía siguen esperándole los israelitas, ¿verdad? Siguen esperando a Jesús. Vamos a ir ahora, hermanos, ya pasamos por el pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice Jesús. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la misericordia? Pero Jesús nos enseña la misericordia de 2 maneras. Nos enseña la misericordia en una manera hablada y nos enseña la misericordia en una manera práctica. Y vamos a ver una manera práctica de la misericordia de Jesús aquí en su palabra. Vamos a ir a la casa de misericordia. ¿Sabe cuál es la casa de misericordia? Ahorita vamos a ver cuál es la casa de misericordia. Vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio, diferente a los otros 3 evangelios. Los otros 3 evangelios narran los acontecimientos.
así como las noticias. Pasó esto, Jesús hizo esto, Jesús le dijeron esto, él dijo esto, sanó a un ciego, sanó a un paralítico. Pero el evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio que aporta una revelación. Aparte de información de acontecimientos, aporta una revelación. Hay tres milagros en el evangelio de Juan que no están en los otros evangelios, pero esos 3 milagros aportan a 3 revelaciones importantes en su ministerio de Cristo. Pero no vamos a ver ni uno de esos 3, vamos a ver otro. Fíjese, el evangelio de Mateo, empieza el evangelio de Mateo con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y en la genealogía de Jesús, Mateo llega se va para atrás hasta Abraham. En el evangelio de Marcos no hay genealogía. Marcos empieza con Isaías, con el profeta Isaías. El evangelio de Lucas empieza con el nacimiento de Cristo, pero más adelantito habla de la genealogía de Jesús y se va para atrás y llega hasta Adán. Pero el evangelio de Juan, hermanos, empieza no con Adán, sino empieza mucho más lejos. Empieza en el principio. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba, él se va mucho más allá, hermano. Hay una revelación en Juan, y vamos a ver aquí esa narración de Juan de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, en el versículo, vamos a ver, empezar en el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Juan 5, 1. Amén. Dice, después de estas cosas, Jesús había andado caminando a Galilea y por ahí haciendo milagros y sanando, lo que Jesús hacía siempre. Pero dice en el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estaba yo viendo un predicador un día y decía, y leyó este versículo y dijo, los cristianos podemos ir a las fiestas, dice, porque aquí dice que Jesús iba a una fiesta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Podemos ir a las fiestas o no? Pero esta no era una fiesta de las fiestas que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Esta era una fiesta religiosa. Eran fiestas ordenadas por Dios. Había varias fiestas que el pueblo de Israel le fue ordenado que celebraran cada año. Había, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Aquí no dice qué fiesta era, pero muchos piensan los expertos, yo no soy experto, pero dicen los expertos que era la fiesta de la Pascua. Pero había la fiesta de la Pascua, había la fiesta de los panes sin levadura, había la fiesta de las primicias, había la fiesta del Pentecostés, había la fiesta de las trompetas, había la fiesta del perdón, había la fiesta de los tabernáculos. Y ahora los judíos celebran otra fiesta muy importante, para ellos es la más importante de todas, que es la fiesta del Yom Kippur. ¿Han oído de esa fiesta? Yom Kippur. Yom Kippur. Esa fiesta, hermanos, la celebran con oración, la celebran con ayuno, la celebran con arrepentimiento, según ellos, ¿verdad? Con arrepentimiento. Yo me imagino que esta fiesta viene siendo como sustitución del día de la expiación que se hacía cada año en el Antiguo Testamento. Una vez al año, el sumo sacerdote, ¿saben, verdad? Entraba y se purificaba a sí mismo primero, luego purificaba al pueblo, entraba al lugar santísimo una vez al año, ¿verdad? Con sangre para perdón de todo el pueblo y de todos los pecados que hubieran cometido. Entonces me imagino yo que esta fiesta que ellos tienen actualmente, que se llama el Yom Kippur, porque le llaman la fiesta del perdón también. Ellos hacen oración, hacen ayuno y
y piden perdón a Dios. La fiesta del perdón, se arrepienten, según, ¿verdad?, de sus pecados. Pero esa fiesta no está aquí en la Biblia. Ellos celebran ese día. ¿Sabe por qué celebran eso? ¿Qué es lo que celebran ellos? Lo que les decía hace rato, cuando Moisés descendió del monte y el pueblo había pecado, dice que Dios perdonó ese pecado. Y ese perdón de esos pecados es lo que ellos celebran en el Yom Kippur, el perdón de Dios a ese pecado de Israel que había cometido de idolatría. Bien, a una de estas fiestas, no dice la palabra exclusivamente porque no ese es el tema, pero había una fiesta a la cual Jesús había descendido a Jerusalén. Dice aquí, subió Jesús a Jerusalén. En el versículo 2 dice que hay en Jerusalén, ¿qué hay, hermanos? ¿Cerca de qué? De la puerta de las ovejas, que hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿verdad? 5 pórticos. Ahora les digo, Juan es muy especial en lo que él escribe. Él narra esto y describe cerca de la puerta de las ovejas. Las ciudades en aquel entonces estaban rodeadas por un muro, así como China, ¿verdad? China está rodeada por un muro. No sé de otra ciudad rodeada de un muro, para protección de los enemigos. Pero tenían diferentes puertas. Creo que Jerusalén tenía 12 puertas, que la puerta del pescado y que no sé qué. Cada puerta tenía su nombre. Y esta era la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era la puerta más cerca que estaba al templo, porque en el templo se ofrecían los sacrificios. Y entonces los que llevaban sus ovejas entraban por esta. Las ovejas y ¿cuáles son los esposos de las ovejas? El borrego, ¿verdad? Amén, hermano. El borrego el borrego o el cordero, ¿verdad? El borrego, que le dicen el cordero también, el cordero. Ese es el esposo de las ovejas. Entonces por ahí entraban los corderos y por ahí entraba las ovejas. Y cerca de esa puerta afuera de la ciudad dice que estaba un estanque. Ese estanque se llamaba en hebreo Betesda y tenía 5 pórticos. ¿Sabe lo que quiere decir Betesda? ¿A dónde les dije hace rato que íbamos a ir? ¿A la casa de quién? Misericordia. No nos durmamos, hermano, porque allá está el hermano con de esa trompeta y nos va a despertar de un toquido. Nos va a hacer hasta brincar, hermano. Bien, la puerta de misericordia, la casa de misericordia, eso significa Betesda, casa de misericordia, cerca de la puerta de las ovejas y los corderos. ¿Y quién es Jesús? El Cordero de Dios. Fíjese lo que va a suceder aquí. Está el Cordero de Dios, está la casa de misericordia, y dice que Betesda también tenía 5 pórticos. Todo tiene un significado. El número 5 en la Biblia, ¿sabe lo que representa? Gracia. Gracia, que viene siendo otro derivado o algo similar, casi idéntico a misericordia. Eso representa el número 5. En la Biblia aparece más de 300 veces. Dice un versículo, gracia sobre gracia es 5 por 5. Es gracia sobre gracia, 5 sobre 5. Gracia sobre gracia. Ahora, el número 5, hermanos, el número 5 en la Biblia, ¿qué recuerdan con número 5? ¿Cuántos libros constituye la ley? ¿Cuántos libros son la ley? Son 5. Por eso se llama Pentateuco. El penta quiere decir 5, teuco, libros o tratados. Pentateuco, 5 libros de la ley. Ese es el número 5. Ahora, también habría en Israel 5 ofrendas, que eran el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de transgresión, ¿verdad?
ahí va relacionadas estas ofrendas con el perdón de pecado. El Pentateuco va relacionado con la obediencia, con la ley, con la gracia de Dios, con el perdón de Dios. Por eso 5 pórticos, todo tiene un sentido. También, hermanos, el aceite de la unción en el Antiguo Testamento tenía 5 ingredientes: la mirra, la canela, el cálamo, la acacia y el aceite de oliva. 5 ingredientes. Ahora, el tabernáculo en el desierto tenía 5 cortinas, tenía 5 barras, tenía 5 columnas. El altar de madera en el tabernáculo tenía 5 codos de largo y tenía 5 codos de ancho. En Efesios 4, 11, 13 se nos habla de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. ¿Cuáles son? No. Esos son dones espirituales. 5 ministerios. Bueno, no lo voy a decir en el orden correcto, pero es, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. 5 ministerios que ha dado Dios a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo y para que la iglesia siga adelante, creciendo, llegando a la estatura del varón perfecto, al conocimiento de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Los 5 ministerios. Ahora, cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿qué utilizó? 5 canastos, dice la hermana. Bueno, yo creo sí, 5 por 5, a lo mejor unos 25 canastos. 5 peces, hermanos, 5 peces. ¿Mandé? 5 panes y dos peces. 5 panes y 2 peces. Ahora, podemos seguir enumerando muchos más 5. Imagínense 300 veces en la Biblia, pero lo vamos a dejar ahí porque si no aquí nos vamos a amanecer y no creo que podamos dormir aquí porque el hermano trae su corneta y no nos va a dejar. Bien, vamos a ver, hermanos, que aquí en el versículo 2 dice: cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Ya sabemos en hebreo lo que significa casa de misericordia. 5 pórticos, ya sabemos que el 5 quiere decir gracia de Dios. Ahora, pórticos es un lugar, era un lugar, hermanos, donde daba refugio a los necesitados, como por ejemplo aquí le dicen shelter, ¿verdad? Va a venir hubo una inundación, toda la gente ahí era un refugio para necesitados. Los pórticos eran así como 5 salones, así que estaban a la orilla y ahí cabía mucha gente. Dice la palabra que aquí en el versículo 3, en esos pórticos yacía, o había, o estaban, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Una multitud, hermanos, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Jesús, hermanos, vino a ese lugar. ¿Cómo se imagina? Aquí no menciona a sus discípulos. A mí se me hace a mí, no, esto no lo dice la Biblia, se me hace a mí que los discípulos dijeron, no, ahí no vamos, ahí no vamos. Porque ¿cómo se imaginan que olía ese lugar, hermanos? No era un hospital. En un hospital usted va y donde están los enfermos y huele hasta mejor que en nuestra casa, ¿verdad? Ay, bien bonito, porque hay quienes hacen limpieza y las enfermeras, y ahí andan el que barre, el que mapea y los que perfuman y todo. Pero en este lugar, ¿usted cree que había baños para una multitud? ¿Dónde hacían su necesidad los paralíticos, los ciegos, los cojos? ¿Cómo se imagina que olía ese lugar? Y ahí, hermanos, fue Jesús a ese lugar. A él no le dio asco, ¿verdad? No le dio asco. ¿Por qué? Porque él sabía que había una necesidad
en ese lugar. Dice que el pecado, hermanos, apesta delante de Dios, huele mal. Jesús vino a un mundo pecador. Espiritualmente, ¿cómo olíamos? ¿Cómo olía el mundo? ¿Cómo olíamos ante Dios antes de venir a Cristo? Es comparado el pecado con un leproso, hermanos, su sangre, con la lepra, la carne podrida. A los leprosos no los dejaban, la lepra es símbolo de pecado. El leproso no los dejaban entrar en las ciudades, no los dejaban entrar al templo, no los dejaban. Ellos huían de la gente porque olían mal y era contagioso y todo eso, y se veían mal. Pero para Jesús no le importó, siendo Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios y descendió del cielo a este muladar, dicen en México, a este basurero, a lo peor que hay aquí, que había aquí. Dice, siendo pecadores, Cristo vino y Cristo murió por nosotros. No le importó, hermanos, la condición de podredumbre que estaba la humanidad y que quizás está ahora también, y sigue Dios amándonos. El pecado, estos hombres, aquí no era el pecado que apestaba, sino era lo físico, lo material. Ahí no había quien hiciera limpieza, no había eso. En aquellos tiempos no había esas cosas. No había baños portátiles, ¿verdad? Aquí no, luego ponen baños portátiles y todo, pero en ese lugar no, hermanos, era el lugar de lo peor que había para ir. Yo me imagino que los discípulos dijeron, no, ahí no vamos. A lo mejor Juan sí dijo, porque Juan no se le despegaba a Jesús. El que está escribiendo este libro no se le despegaba a Jesús, era muy apegado con Jesús, y a lo mejor él sí anduvo con Jesús en ese lugar. Dice la palabra aquí que estaban ciegos, cojos y paralíticos físicamente, pero así estábamos nosotros espiritualmente también, paralíticos, ciegos, y estábamos cojos, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a Dios, al Espíritu. Dice que estaba esta gente ahí y llegó Jesús, y dice en el versículo 4, en el versículo 3 dice que esperaban el movimiento del agua. Dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, de vez en cuando, quién sabe cada cuándo, según dice aquí, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Según los escritos, otra vez, esa gente que se dedica a estudiar mucho y que lee los escritos originales, ¿verdad? Los rollos que muchos existen todavía, dicen que esto no aparece ahí en los escritos originales. No aparece que un ángel venía y movía el agua, no aparece. Sí aparece la creencia de que cuando se movía el agua, se sumergían y eran sanados en el estanque, pero no dice que un ángel descendía, no aparece en los escritos. Pero los traductores, ¿verdad? Le han puesto esto de esta manera. Pero sí había una superstición en cuanto a... ¿Sabe lo que es una superstición? Una superstición es atribuirle poderes a algo que no tiene, lógicamente no tiene. Atribuirle poder al agua, de que al sumergirse las personas quedaban. Eso es superstición. Hoy en día el mundo hay mucha superstición, hermano. Una vez en la iglesia en México estábamos en la oración, en las peticiones, así como acá el lunes y el martes, y de repente se para una hermana y dice: hermanos, quiero pedir oración por mi familia, por mi casa. Y dice, porque ya van varias veces que en la ventana de mi casa llega un pájaro negro y se para ahí. Y cuando un pájaro negro se para en la ventana,
es que cosas malas van a venir. Eso es una superstición. Otras supersticiones que hay es que se cae una cuchara, es que va a venir la suegra. ¿Se han oído ese tipo de superstición? Cae una, se ponen a barrer la casa bien, y le ponen a ver que las suegras, cuidado, porque las suegras llegan y esto no está bien limpio. No es verdad, no se enojen las suegras, no me vean feo. Pero fíjese que en la iglesia, en la religión romana hay muchas supersticiones. Le otorgan poderes a lo creado, le otorgan poderes al ser humano que ya murió, o le otorgan poderes a las imágenes, le otorgan poderes al agua, ¿verdad? El agua, ¿cómo le llaman? Ay, qué insaje. Eso sí lo contestaron así, bendita. El agua bendita, ¿verdad? Pero viera que en la iglesia cristiana, bueno, no la iglesia cristiana verdadera, pero hay unos movimientos pentecosteses, carismáticos, que también se ha metido esta. Yo estaba viendo un video, no sé si quienes lo han visto. Un pastor, hermanos, estaba predicando, era un aniversario de un movimiento pentecostés, no sé qué, y el pastor era invitado y el predicador, y estaba predicando, hermanos, y de repente, y fíjese que pasa una pareja a orar aquí al frente. Era un hombre y una mujer, no sé si eran pareja, ¿verdad? No me voy a pasar como aquel profeta que le dijo a una pareja: Dios los va a bendecir como matrimonio y van a ser de bendición a otros matrimonios. Y cuando acabó el culto les dijo la pareja: no somos pareja, es mi hermano carnal y es mi hermana y yo soy su hermano. Bueno, y así estoy yo, que era una pareja, no sé si eran pareja, pero era un hombre y una mujer que estaban ahí. ¿Y sabe lo que hacía el predicador, hermano? Le ponía el pie así en la frente, le puso el pie a la mujer y luego le ponía el pie al hombre, y él estaba tomando agua. Tenía una botella de agua, no sé si era agua o qué era, hermano, que de repente les empieza a echar agua, les empieza a aventar agua, y el Señor se va para atrás, ¿verdad? Ya ve cómo son, que se van así temblando y tirando, y luego ya que estaba lejos y que se acabó el agua, le avienta la botella. Si lo quiere ver, se llama El pastor y la manguera ungida, algo así. Pastor y ¿por qué la manguera ungida? Cuando vio que les aventó el agua y le aventó la botella, dice: pásenme otra botella, y le traen otra botella de agua, y se sigue, hermano, tirando agua de la unción, ¿verdad? Y recibe la mojada, ¿y qué creen cuando? Pásame otra botella, y empezó a tener éxito la botella del agua, y que se le acaba la botella de agua, se acabó el agua. Yo les iba a pedir una botella de agua, pero dije no, porque me vaya a entrar ese espíritu. Pero un hermano bien espiritual, ¿qué creen que hizo cuando se le acabó la botella de agua? Le trajo una manguera. Usted lo puede ver, hermano, y empieza con presión, hermano, con pistolita la manguera y hermanos, una mojazón. Pero hay otro que el zapato es ungido. Cuando ora por la persona y la persona cae, sale corriendo, él se quita el zapato y se lo pone encima para que reciba más. Pues claro, con el olor del zapato usted cree que se va a levantar, ya no se levanta, va a recibir más porque se va a quedar más tiempo tirado ahí. Pero hay tanto que se ha metido a la iglesia, hermano, a las iglesias, tipo de supersticiones. Y ahí esta era una superstición, dice, no es verdad que descendía el ángel, y eso no aparece en los escritos originales, pero sí estaba la creencia. De repente alguien dijo: esas aguas son medicinales. Han descubierto que ese estanque por abajo está conectado con otro estanque, según los arqueólogos. Entonces, cuando el otro estanque se sobrellenaba de agua, pues aquí también ejercía un efecto y una presión, y pues el agua se movía, pero no era de que era un ángel que descendía. Entonces dice la palabra que estaba este hombre y le dice a Jesús que dice la palabra que todos estos enfermos esperaban el movimiento del agua, pero dice que
que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, el que primero quedaba sano en cualquier enfermedad. Y había ahí un hombre en el versículo 5 que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, un paralítico que estaba enfermo. Si una persona vive o vivía normalmente unos 80, casi la mitad de la vida, hermanos, este hombre había estado enfermo ahí, paralítico, esperando el movimiento del agua. Dice que 38 años esperando. Muchas veces nosotros, hermanos, nos da una gripa de 3 días, ¿verdad? De 5 días. Y ya no aguantamos, hermano. Ya empezamos a dudar de Dios. Ya me abandonaste. Señor, pero yo tengo privilegio en la iglesia, ¿por qué no me sanas esta enfermedad? 5 días, 38 años, hermano, de estar enfermo. Este hombre tirado, paralítico. La parálisis es una enfermedad donde el cuerpo está completo. El cuerpo recibe sangre, las células se reproducen, pero el cerebro le manda. Ya usted sabe que de todo está en el cerebro. Usted no mueve un dedo o algo, no siente algo, sino es por el cerebro. Dice que el cerebro manda todos los movimientos que hacemos. A través del cerebro él da la orden. El cuerpo obedece, el cuerpo responde. Pero un paralítico, el cerebro le da orden al cuerpo y no responde. El cuerpo no responde. Ese es un paralítico. Él está consciente plenamente. Hablan, platican, piensan, son muy inteligentes. Hay unos que hasta hacen cuadros con la boca y hacen tantas cosas, porque todo está normal en su mente, en su cerebro, pero su cuerpo no responde. Su cuerpo está completamente paralizado. ¿Cuántas veces nosotros a veces estamos así como un paralítico? Nos dice Dios a través de la mente: arréglate, vete al templo, vete a la iglesia. Pero el cuerpo no responde. El cuerpo está paralítico, ¿verdad? Nos dice Dios: compártele el mensaje a aquella persona. Pero el cuerpo está paralítico, no responde. Ay, Dios, nos pasa también a veces, nos pasa. Hermanos, estaba este hombre 38 años tirado en este lugar. Pero había una cosa, hermanos. Jesús lo vio, dice en el versículo 6, acostado. Y Jesús supo que llevaba mucho tiempo así. Y le hizo una pregunta a Jesús: ¿quieres ser sano? Jesús fue movido ¿a qué, hermanos? A misericordia, por su gracia. Él es el Cordero de Dios que dice que quita el pecado, pero que llevó también nuestras enfermedades en la cruz. Le dijo esa pregunta a Jesús. Este hombre no sabía quién era Jesús, pero en medio de aquel olor, de aquella pestilencia, de aquellos gritos, de aquellos llantos, de aquel sufrimiento, le dijo: ¿quieres ser sano? Sano es en griego, la palabra sano viene siendo lo mismo que salvo. Por eso aquel otro paralítico, Jesús le dijo: tus pecados son perdonados. O sea, eres salvo, y fue sano también, porque viene siendo palabras similares. Jesús le hizo esta pregunta. ¿Pero por qué Jesús le hace esta pregunta? Porque en primer lugar, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a que crea, ni obliga a nadie a que le siga, ni obliga a nadie al que le sirva. Dijo Jesús: todo aquel que quiera, tome su cruz. El que quiera. Si usted está aquí, es por su voluntad suya, ¿verdad? No es porque Dios lo obligue, ni porque Dios lo presione. Dios actúa, hermanos, como dicen, como un caballero, ¿verdad? Él no impone, no obliga. Él le preguntó y él esperaba una respuesta. Y claro, estaba ahí, claro que quería ser sano,
pero la respuesta que le dio el hombre le dijo el enfermo, le respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, yo no tengo ninguna posibilidad, ¿verdad? Nosotros, hermanos, sin Cristo no hay otra posibilidad de ser salvos. Sin Cristo no hay otro. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. No hay otra oportunidad. No está en que otras religiones, los musulmanes. No, hermanos, en Cristo es el único. Él tenía una esperanza en alguien. Fíjese, tenía una esperanza en alguien, había esperado en alguien, pero ese alguien estaba ahí hoy. Ese alguien estaba enfrente. No tengo quien me meta, o sea, mi esperanza está en alguien, pero ese alguien no está. Pero en ese momento ya estaba ese alguien ahí enfrente de él, sin saber él. Yo siempre he esperado por alguien, dice, yo he esperado por alguien que me ayude, que me meta. Pero quizás sus esperanzas ya se habían agotado, 38 años. Sus esperanzas ya se habían agotado, pero era paralítico, no tenía dónde, no podía moverse. Ahí estaba. Pero un día, hermanos, llegó el día en que Cristo visitó ese lugar. Y Jesús no empezó a discutir con él, o no, ¿por qué crees eso? Porque nosotros a veces una persona nos dice algo y nosotros empezamos a discutir. Había unas personas, el otro día estaban discutiendo de los pastores, de que los pastores puro dinero y que esto y que el otro. Y dijo un señor, no, yo no le doy mi dinero, no le voy a dar mi dinero a ningún pastor. Y otros hermanos en Cristo, no, pero Malaquías 3:10, ¿qué va a saber el Señor de Malaquías, hermanos, si él no conoce de Dios? Entonces, yo le dije al Señor no necesitas darle tu dinero a un pastor, tú necesitas darle tu corazón a Cristo. Él es el que está pidiendo tu corazón. Nosotros siempre tenemos que desviar la atención, no ponernos a discutir. Jesús aquí no se puso a discutir. ¿Cómo vas a creer que el agua tiene poder? Eres ignorante. Por ignorante estás ahí 38. Jesús no puso a regañarlo ni a decir. Él no tomó ese tema. A veces nosotros tomamos este tema y nos ganan en que nos ponemos a discutir, pero no tenemos que ir al centro, al fondo, que es Cristo. No es religión, Cristo es salvación, Cristo es relación de Dios personal con el hombre. No es discutir de religión ni nada de eso. Lo que necesita la persona no es darle dinero a un pastor, es entregarle su corazón, porque cuando le entrega su corazón, hermano, ya no le va a importar darle dinero a la obra de Dios o a los necesitados, ¿verdad? No precisamente también a la obra, pero también a los necesitados, porque la obra de Dios en este mundo se mueve también con dinero, todo se paga. El gobierno no dice, bueno, como es iglesia, los biles los vamos a hacer un descuento. Como es iglesia, la aseguranza va a salir bien, no, las iglesias están catalogadas como negocio. Bueno, es el negocio de Dios, dijo Jesús. Yo en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Son negocios donde se gana, pero ¿qué se gana? Almas, ¿verdad? Se gana almas para Cristo, pero no es un negocio económico, pero sí se necesita lo económico. Lo económico se necesita aquí, en el cielo ya no, ¿verdad? Ya no se va a necesitar nada de eso. Entonces, este hombre en ese momento, hermanos, dice, el Señor respondió, el enfermo, no tengo quien. Entonces Jesús le dijo, sin discutir nada del agua, estás mal en tus creencias, nada. Jesús le dio una orden: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Dónde recuerda usted estas palabras? Levántate, toma tu mujer y toma tus hijas. ¿No se acuerda? En Lot, que le dijeron los ángeles, levántate, Lot.
Yo veo mucha similitud en aquello con este pasaje, en el Antiguo con el Nuevo Testamento. Levántate, toma a tu mujer, tus hijos y sal y camina y muévete rápido. La obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Este hombre dice que cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, obedeció la palabra sin saber de quién venía, pero algo sintió al conversar con Jesús, la presencia de Cristo, hermanos, algo se siente. Muchos llegaron a sentir su presencia, quién era Él, y obraba ese sentir, quién era Jesús, obraba en favor de ellos. Eran sensibles, hermanos, a la presencia de Cristo. Eran sensibles a la palabra de Dios, como usted es sensible, por eso está aquí. Y son los sensibles los que van a ser salvos. Aquellos que tienen el corazón duro, como de piedra, no van a querer y no van a querer nada de Dios. Pero aquellos que son sensibles, que aunque está de piedra, pero al primer golpe se desquebraja y se abre y se rompe y deja lugar a que Cristo entre. Este hombre, hermanos, su enfermedad, su necesidad, su aflicción, su desesperanza, lo hizo obedecer la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. Una orden, hermanos. Jesús nunca decía, a lo mejor vas a ser sanos, tal vez, puede ser, quién sabe, como decimos los seres humanos. Jesús tenía la fe perfecta, y la fe perfecta de Cristo ya lo daba por hecho. Jesús decía la palabra y ya lo daba por hecho. Esa es la fe perfecta. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, hermanos, ¿qué quiere decir al instante? Aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo, era día sábado. Y aquel día entonces los judíos dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Se alegraron, hermanos, de aquel hombre caminaba. El diablo se enoja, hermanos. El diablo se enoja cuando una persona viene a Cristo, se molesta y empieza a atacarlos, empieza a atacar a las personas cuando vienen a Cristo. Dice que le empezaron a decir, es día de reposo, no te es lícito cargar tu camilla o tu lecho. En la ley de Moisés está escrito que el día de reposo no se puede, ¿qué, hermanos? Trabajar. Pero no dice que no podía cargar algo, su lecho. Ellos le agregaron a la ley, como muchos hoy le agregan a la palabra, o le agregan o le quitan, ¿verdad? Pero dice, maldito aquel que le aumente a la palabra, le agregue o le quite. Hay temor en uno de agregar o quitarle a la palabra, pero muchos le agregan y le quitan. No era un contra la ley cargarse, no era contra la ley tampoco lavarse las manos antes de comer. Los discípulos los criticaron porque no se lavaban las manos. ¿Cuántos de ustedes se lavan las manos? Y si no se las lavan, no, eso no es pecado, hermano, mientras no se chupe los dedos, porque ahí sí se puede llevar alguna bacteria o algún virus. Pero ellos le agregaban a la ley y empezaron a acecharlo y a criticarlo y a decirle, ¿por qué estás llevando tu lecho? Y dijo él, el que me sanó a mí, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y le dijeron, ¿y quién es el que te sanó? Y dijo, no sé quién es. Yo nomás le obedezco. Yo no sé quién es, yo nomás le obedezco. Y dice que ese hombre se fue para el templo. Jesús se apartó de ahí inmediatamente. Eso se llama misericordia, misericordia anónima. Jesús Jesús se apartó de ahí, hermanos, que no supieran quién era él, que no supieran, como en las bodas de Canaá, dice que mandó a hacer, nadie supo que él convirtió el agua en vino, nadie supo, nomás María, yo creo, la madre de Jesús,
Los discípulos lo supieron, pero nadie supo eso. Eso es misericordia. Cuando usted haga misericordia, hermano, que sea misericordia, ¿cómo? Anónima, ¿verdad? No misericordia de esas que lo ponen en el internet. Ya ve, los artistas, ayudé a tanta gente. Había una hermana que cuando predicaba, ella tenía dinero y siempre ayudaba a gente. Pero siempre que predicaba, ayudé a fulano, ayudé con esto y llevé despensa. Eso no se hace, hermano. Eso no agrada a Dios. La misericordia, Jesús nos enseña que es una misericordia anónima. Es una misericordia donde Él buscó al necesitado. No esperó que llegaran a tocarle a la casa. Tengo necesidad. Él buscó al necesitado. Nosotros, hermanos, debemos de aprender eso. Buscar a un necesitado. Haga un día que le sobra comida, ¿verdad? Aquí tenemos la costumbre de cocinar bastante. Salga en su carro, busque en las calles un necesitado y dele, compártale. No venga a decirlo aquí. Ya hice lo que dijo el otro domingo. Pero buscar a un necesitado, buscar a un enfermo, buscar a alguien. Jesús eso hacía. Dijo Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para no hacer muy largo esto, hermanos, dice que este hombre se fue al templo y en el templo estaba Jesús. Y Jesús lo encontró en el templo. Ahí sí sigue leyendo más adelante y le dijo, si no quieres que te venga algo peor, no peques. No peques para que... ¿Qué hay peor, hermanos, que 38 años de enfermedad? ¿Qué hay peor? Sí, la condenación eterna. Eso es peor, hermanos, morir en la condenación eterna. No peques más para que no te sobrevenga. Pero Él vino a testificar de Cristo, hermano. Vino con aquellos que le dijeron, ¿quién te sanó? Ahora sí ya sé quién me sanó. ¿Y qué dijo? El que me sanó se llama Cristo Jesús. Empezó a testificar de Dios, empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia, hermanos, nos enseña la palabra. Ya para terminar, vamos a ver lo que Jesús dijo en Mateo 9:13. Mateo 9:13, Jesús dice lo siguiente. Dice, id pues y aprended lo que significa, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él quiere misericordia de parte de nosotros, hermano. Él quiere misericordia. Ahí mismo en Mateo 12:7 dijo Jesús, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Si supieses qué significa que quiero misericordia y no sacrificios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, misericordia y no sacrificios. Para terminar ahora sí, Efesios 4:32. Vamos a Efesios 4:32. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tiene? Dice a la iglesia, antes dice, o sea, lo primero que tienes que hacer, ser benignos unos con otros. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo? Misericordiosos. Ser benignos, que es sinónimo, misericordiosos. Y luego que dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón viene de la misericordia. Cuando usted perdona, está haciendo un acto de misericordia. Cuando Jesús perdonó nuestros pecados, ese es un acto de gracia, es un acto de misericordia. Ahí se manifiesta también la misericordia en el perdón y
en los actos de benevolencia, en los actos de gracia, en los actos donde vamos a ayudar a alguien que está en necesidad, sin andarlo publicando, sin andar anunciándolos por todo lugar. Debemos de obrar en forma anónima, debemos de seguir a ir a buscar al necesitado. No vamos a ir a criticar ni a discutir sus creencias, sino ayudar en su necesidad, a compartirle las buenas nuevas, entender el dolor, entender la necesidad de las personas, hermanos. Esa es misericordia, hacer algo nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús siguió a este joven, a este señor, en el templo para terminar la obra. Él ya lo había sanado, pero le faltaba que fuera salvo. Cuando él reconoce que es Cristo, él ya es salvo y le dice: no peques más, tú ya eres salvo, no peques más. Cuando él fue salvo, fue a testificar. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros venimos a escuchar su palabra, oímos su palabra, esa misericordia que recibimos de Dios, esa es una misericordia que debe ser extendida a través de nosotros a los demás. Nosotros somos la extensión de Cristo. Ya no está aquí para hacer misericordia. ¿Quién está aquí para hacer misericordia? Nosotros, el Espíritu Santo. Nosotros somos la extensión de Cristo. Grábese esto: nosotros somos la extensión de Cristo aquí en la tierra. Somos su cuerpo, ¿verdad? Entonces, Cristo ya no está en persona. Cristo está a través de su iglesia, y su iglesia es la que va a ejercer la misericordia, a llevar el mensaje. Jesús nunca deja algo sin terminar. A este joven, hasta que lo encontró en el templo y fue salvo, fue sanado y fue salvo. Si usted tiene a alguien que conoce de Dios, que quizás se ha apartado, Dios no deja algo sin terminar. Usted tiene que creer quién es Dios y conocer a Dios, que Él no deja algo empezado. Esa persona va a regresar, hermano, va a regresar, porque Dios ya puso su toque en él. Hay un día que esa persona va a regresar. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, pero vamos a entender que Él también nos manda a hacer misericordia. Dice en Miqueas 6:8: me ha mostrado, oh hombre, dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide: hacer justicia, dice, misericordia y humillarnos delante de Dios. Hacer justicia, misericordia. Pero hoy hemos hablado de la misericordia. Esa es la parte en la cual somos responsables ante Dios, porque Dios nos ha hablado, Dios ha hablado a mi vida, Dios nos ha hablado como iglesia a través acerca de la misericordia. De esa palabra somos responsables. En este día el Señor nos ha dado de su presencia, nos ha dado de sus bendiciones, pero también nos hace conscientes de que hay una necesidad en nosotros de compartir, tanto de lo poquito que tengamos material, pero de lo espiritual también, de su palabra, con aquel que está en ese lugar de necesidad, en esos pórticos, esperando a alguien, esperando una ayuda, esperando a alguien que le dé una palabra. Quizá los matrimonios están para divorciarse, quizá la persona está para suicidarse, quizá la persona está para caer en drogas, para caer en vicio, pero nadie llega a decirle que hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Hay quien tiene poder para transformar, para suplir para darle una nueva vida, un nuevo nacimiento, para darle gozo, darle sentido a su vida, para darle esperanza de vida eterna y de salvación. Hay gente que está esperando, hermanos. Iremos a buscarlo, iremos a buscarlos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, queremos ponernos en tus manos, Señor, para hacer tu obra, tu voluntad, para ir a buscar al necesitado, Señor,
para sentir misericordia, para sentir compasión por aquel que quizás no está sufriendo físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, quizás está en depresión, quizás está en tristeza aguda, quizás está en desesperación, quizás está pasando altos grados de estrés, no tiene esperanza en su vida. Aquí está tu iglesia, aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos para hacer tu obra. Tú nos has dado de tu Espíritu, y cuando tú nos has dado de tu Espíritu, nos has dado de tu naturaleza divina, Señor. Dice tu palabra que nosotros todo lo que necesitamos para la piedad nos ha sido dado, Señor, nos ha sido dado. Solamente necesitamos, como este hombre, tomar nuestro lecho y actuar y movernos y levantarnos, Señor, como Job. Que Job se levantó pero no podía caminar y fue llevado de la mano. Si es necesario, tú nos llevas de la mano a través de tu Espíritu, Señor, para hacer tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que rindamos nuestra vida delante de ti, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú demandas de nosotros, porque tú nos has dado tantas cosas que otros no tienen, Señor, y que podamos compartir tanto de lo espiritual primordialmente, y si se puede también de lo material, Señor. Pero hay otros que no tienen salvación y tú nos has dado a nosotros esa salvación. Ayúdanos a compartir, Señor, que haya en nosotros ese deseo, esa compasión de que tu iglesia, tu gracia sea extendida a través de tu iglesia. Toma tu pueblo en tus manos, Señor. Que escuchemos tu voz. Levántate y anda en el nombre de Cristo Jesús.